Todo está tranquilo en el frente de Medio Oriente, ¿o no? Los titulares nos dirán una cosa, mientras que otras cosas se están gestando silenciosamente y la situación se está calentando poco a poco. TikTok puede ser una plataforma de redes sociales, pero para nosotros, los mayores, es el reloj que avanza hacia el mediodía, el momento de la decisión. Somos como en un viejo western, a la hora del duelo, o en el tiroteo del OK Corral, esperando que se desarrolle la escena final. Estados Unidos rechazó la última propuesta de Irán, describiéndola como insultante. Puede que hayan usado otra palabra, estoy traduciendo de lo que leí en los sitios de medios hebreos. Y en medio de informes de que la paciencia del presidente Trump se está agotando, el presidente estadounidense dijo el lunes por la noche que Estados Unidos tenía previsto atacar a Irán tan pronto como el martes. Pero por ahora ha decidido retrasar el ataque. La razón, una solicitud del emir de Qatar, el príncipe heredero de Arabia Saudita y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, todos pidiéndole que lo retrase. Hay otros rumores circulando, pero eso es lo que escuchamos oficialmente. En efecto, el tiempo corre. El asedio al estrecho de Hormuz y el bloqueo naval están teniendo efecto, asfixiando lentamente a Irán, haciéndolos desesperarse, tal vez incluso provocando que sean ellos quienes disparen primero. En efecto, el tiempo corre. Mientras continúa un frágil alto al fuego en Irán, aquí en Israel, seguimos respetando el acuerdo con Estados Unidos. Nos pidieron que nos contuviéramos y nos moderáramos, a pesar de los continuos incumplimientos de Hezbollah en Líbano, y con Hamás ignorando completamente las condiciones que se le impusieron en septiembre. Estas organizaciones siguen adelantándose, poniendo a prueba a Israel y aprendiendo el significado de FFO. Durante la última semana, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a más de 220 miembros terroristas de Hezbollah en Líbano, un promedio de más de 30 por día. Aumentamos los ataques al norte del río Litani, donde Hezbollah ha estado lanzando ataques con morteros y drones contra Israel. Incluso atacamos en las afueras de Beirut esta semana. En Gaza, el líder de Hamás, Asadin al-Haddad, fue asesinado mientras el ejército continúa su lenta y metódica toma de la franja de Gaza. Ahora controlamos aproximadamente el 60% del territorio de Hamás, aunque el acuerdo de alto el fuego asignó a Israel solo el 53% del área. Y lo que esto hace es señalar un cambio claro en las políticas del pasado. A Hamás se le está diciendo que por cada violación hay un precio que pagar. Todavía creen que Israel será contenido por la Unión Europea o por organizaciones internacionales. ¿Y por qué no lo creerían? Siempre ha funcionado antes. Pero hablaremos más de eso en un minuto. En ambos frentes, Israel está erosionando sistemáticamente los términos del alto el fuego que serían insostenibles a largo plazo y que nos fueron impuestos temporalmente por Washington. Y en ambos frentes, al menos por ahora, no hay una molestia inusual por parte de Estados Unidos. Ellos también entienden que la forma de actuar de antes ya no es posible. Hamás sigue gobernando en Gaza, pero lo que ocurrió esta semana muestra cuánto han cambiado realmente las cosas. En el pasado, Israel era cauteloso al enfrentar amenazas o eliminar terroristas debido a su capacidad de lanzar misiles y poner en peligro a los civiles israelíes. Quienes dicen hoy que Hamás está sobreviviendo y que matar a su líder no importa, están ignorando algo muy importante. El último líder de Hamás ha sido eliminado, junto con su familia. Y la organización, que antes aterrorizaba a Israel con ataques masivos de cohetes o amenazas de invasión terrestre, ahora no puede disparar ni un solo cohete ni enviar a un solo terrorista a la línea del frente. Ellos, los de Hamás, ahora solo pueden pasearse por Gaza con sus uniformes y aterrorizar a los habitantes locales de Gaza. Hamás ha perdido a decenas de miles de combatientes, ha perdido sus líneas de suministro y más del 60% de su territorio. En el 40% restante, sus operativos caminan desarmados, temiendo ser atacados de inmediato desde el aire y escarbando entre las ruinas que alguna vez fueron sus centros de poder. Como dijo un comentarista israelí esta semana, Hamás es como una cucaracha fea. Israel la ha aplastado bajo su talón. Sus patas y antenas todavía se mueven lentamente en el charco que solía ser Hamás. Bien, el punto es que se están quedando sin túneles y el próximo pisotón llegará. Hablando de eso, mientras Israel continuaba con la eliminación de los líderes de Hamás en Gaza y el desmantelamiento sistemático de la infraestructura terrorista, los islamistas y sus simpatizantes en Occidente conmemoraron la Nakba esta semana. ¿Conmemoraron la Nakba como si fuera qué exactamente? No fueron destruidos en 1948. Los árabes controlaron Judea, Samaria y Gaza durante 19 años. ¿Por qué no hicieron nada entonces? ¿Por qué no crearon un Estado durante esos años?
Ahora hablan de 600.000 refugiados. Últimamente noté que aumentaron el número a 700.000, ambos por encima de los 450.000 registrados en 1949. Pero de todos modos, los países árabes expulsaron a 800.000 judíos. ¿Por qué no usaron sus países para recibir a los refugiados árabes? ¿Por qué no hubo un problema de refugiados judíos? Porque nosotros recibimos a nuestra gente. Así que nunca se trató de ellos, nunca se trató de los refugiados de Palestina. Lo único que mantiene vivo el concepto árabe-palestino es el hecho de que no pudieron erradicar a Israel. La tragedia de la Nakba de la que hablan es el hecho de que no pudieron destruir a los judíos. Y a diferencia de cualquier otra minoría en Medio Oriente, no pudieron someter a los judíos. Ni entre sus 1.000 millones pudieron deshacerse de 7 millones de judíos, ni por la fuerza, ni a través de instituciones internacionales, ni mediante propaganda, nada. Así que ahora están alborotando a los tontos en Occidente. Ellos controlaron, como dije, Gaza durante 19 años y luego tuvieron Gaza para ellos solos durante los últimos 20 años. Ahora lamentan esto, pero lo usaron para cubrir la infraestructura que estaba destinada a destruir a Israel. Sí, pudieron irrumpir y asesinar a más de 1.200 israelíes, pero eso fue todo. Ahora tienen esto. Y si crees que han aprendido la lección, mira esto. Todas estas manifestaciones alrededor del mundo. Ahora no se trata de derechos, compromiso y dos estados. Ahora se trata de del río al mar. Y todos esos autoproclamados amantes de la paz aquí en Israel, así como los de todo el mundo que nos dijeron que el compromiso y el reconocimiento los haría socios y más razonables. Todos ellos guardaron silencio ante cada atropello, buscando excusas para cada acto de violencia y pasaron por alto lo que los árabes decían ellos mismos. Y se esperaba que lo aceptáramos todo, atentados suicidas, misiles, terrorismo. Y ahora siguen alentándolos. Les hacen creer que pueden salirse con la suya mientras reprenden a Israel. Todo esto fue consecuencia de su conducta. Es lo mismo en Líbano, donde estas instituciones y los países europeos que se supone que deben mantener la paz, en cambio permitieron que los grupos terroristas operaran a su lado. Todos ustedes son la razón por la que pensaron que podían hacer todas estas cosas, que hicieron, violar la ley internacional y terminar así. Porque para nosotros aquí en Israel es esto o esto. Nosotros en Israel no necesitábamos la confirmación de la Comisión Civil sobre los crímenes del 7 de octubre cometidos por Hamás contra mujeres y niños para saber lo que nuestros enemigos islamistas nos harían si tuvieran la oportunidad. Los árabes abiertamente llaman a la masacre de hombres, la violación de mujeres, que las niñas sean convertidas en esclavas sexuales y la tortura y asesinato sádico de niños. Que no haya duda, este es el destino que enfrenta cada judío en Israel por parte del Islam si alguna vez somos incapaces de defendernos. ¿Por qué lo sé? No porque lo expresen abiertamente en cada oportunidad y en las redes sociales. Si no los has visto o escuchado demostrando sus intenciones por toda Europa y Estados Unidos en los últimos días, no has estado prestando atención. Lo sé porque en los últimos años, este ha sido exactamente el destino de los yazidíes, los cristianos, los kurdos, todos los que vivieron bajo el dominio islámico en Medio Oriente. Este es exactamente el destino de los cristianos en África. Ninguno de estos grupos ocupa ningún territorio, y ninguno de ellos tiene fronteras en disputa. Ninguno atacó al Islam ni a los musulmanes. Ninguno de ellos ha hecho una sola de esas muchas cosas que los simpatizantes árabes usan para demonizar a Israel y culparnos de la agresión árabe. Nadie insistió en la coexistencia. No había letreros que dijeran que yazidíes y árabes no son enemigos. Ninguno de sus vecinos musulmanes corrió a protegerlos. No, su único crimen fue que simplemente tuvieron la mala suerte de no poder defenderse en Medio Oriente. Ninguna nación, ninguna organización internacional y ninguno de los cientos de grupos de derechos humanos que pagan millones de dólares a activistas intervino para ayudar a alguno de ellos o detener la brutal aniquilación de estas minorías. Otras minorías, los baíes, los zoroastrianos, los coptos, también son perseguidos, abusados y se les niegan derechos básicos bajo regímenes islámicos. Ellos tampoco son culpables de nada más que de no ser musulmanes. Todos los de los medios, todos los llamados expertos, todos los judíos patéticos que se unieron a la difamación de Israel, distorsionando hechos y realidades para justificar convenientemente su participación en la demonización sistemática del país. Ese es el refugio de un pueblo perseguido por generaciones. Todos lo hacen mientras ignoran las feas realidades y, al hacerlo,
alimentan a la bestia asesina que es responsable de toda la violencia perpetrada contra pueblos indefensos en Medio Oriente. Los farsantes de la superioridad moral en las redes sociales, con sus mentes envenenadas por años de adoctrinamiento progresista, nunca alzaron la voz, nunca mencionaron, nunca salieron en defensa de ninguno de los más inocentes de estas víctimas. Los niños sin nombre de los yazidíes, los cristianos y los kurdos, o los persas, para el caso. Nadie se amotinó, nadie protestó, nadie salió en su defensa. Sus vidas no importaron. Si se trataba de resistencia o colonialismo, ¿por qué ocurrió Septiembre Negro en Jordania? ¿Por qué ocurrió la guerra civil en Líbano? ¿Por qué expulsaron a los judíos de los países árabes? ¿Por qué no crearon un Estado cuando pudieron haberlo hecho entre 1948 y 1967? Así que discúlpanos si no nos emocionamos demasiado por tu indignación moralista. Seguiremos haciendo todo lo que podamos para resistir y, si es necesario, matar a quienes buscan aniquilarnos y asesinar a nuestras familias. Soportaremos tu desprecio quejumbroso. La alternativa no es una opción. El Estado de Israel fue creado precisamente para que los judíos nunca más fueran víctimas indefensas. Así que puedes llamarnos síos, tanto como quieras. Puedes presumir de virtud, escupir odio, vomitar indignación, alegrarte de nuestro dolor, animar a estos invasores violentos de tus países. Pero la elección para nosotros es simple. Nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, eso es lo que importa. Y puedes irte a la mierda con tus valores retorcidos y enfermos. Pueden irse a la chingada. Y mientras te mantienen enfocado en nosotros, con cualquier excusa que encuentren esa semana o la otra, ellos te están invadiendo poco a poco. Tic-tac, tic-tac. El tiempo no solo se agota aquí, también se agota en tu región. Los islamistas y la hermandad musulmana no están en Occidente para asimilarse. Ellos están ahí para conquistar. Usan las libertades de Occidente, los principios y los valores para avanzar su propio objetivo y sus propios valores. La libertad de religión es un elemento importante de la cultura occidental, pero mientras nosotros aplicamos nuestros principios, ellos la usan indebidamente para infiltrar los suyos propios. La presencia religiosa para ellos no es una celebración de las propias creencias, sino un medio para simbolizar superioridad. Los islamistas rezando en tus calles no es el ejercicio de la libertad religiosa como nosotros la entendemos. No lo hacen en sus propios países, solo donde necesitan mostrar dominio. Y sí, hay manifestaciones religiosas públicas en Occidente. A mí, por ejemplo, me encantan los nacimientos de Navidad, los árboles de Navidad, incluso los coros cantando durante la temporada navideña. Me encanta el conejo de Pascua y la búsqueda de huevos. No soy cristiano. Eran los cristianos celebrando, no tratando de imponerle nada a nadie. Pero la oración en espacios públicos por parte de islamistas en áreas de kufar, de no creyentes, es un acto de desafío. Así como construyen mezquitas sobre sitios cristianos y judíos. Gritan que hay que globalizar la intifada. Luego lo hacen contra judíos indefensos. Y pocos alzan la voz o hablan al respecto porque, de alguna manera, los ciudadanos judíos en sus países son responsables de lo que nosotros en Israel estamos haciendo. Es lo mismo aquí. Cuando normalizas el mal, cuando lo justificas, cuando aplicas reglas y leyes selectivamente, lo haces aceptable. Así que no se sorprendan cuando ocurran incidentes como el de San Diego esta semana, cuando buscas excusas para la violencia o para señalar a individuos por una supuesta indignación, lo haces aceptable. ¿Quieres globalizar una violencia en particular? Bueno, otras personas tienen su propia versión preferida que también sienten que debe globalizarse. Viendo ahora el día después en Gaza, una de las ideas que están promoviendo la Unión Europea y elementos de izquierda en Israel es que la autoridad palestina tome el control. El doctor Ariel Edmoni del Instituto de Jerusalén para Estrategia y Seguridad y Sagiv Steinberg del Centro de Jerusalén para Seguridad y Asuntos Exteriores abordaron este tema en un artículo publicado esta semana en el periódico israelí Ma'ariv. Ellos argumentan que Qatar no ve a la autoridad palestina como una alternativa moderada a Hamás, sino más bien como un mecanismo que algún día podría servir como una cobertura política legítima para el gobierno de la hermandad musulmana. Según el artículo, en la última década, Doha ha transferido más de $1.000 millones a la autoridad palestina. Ellos invirtieron en sistemas educativos, infraestructura y medios de comunicación, mientras que al mismo tiempo promovían contenido antisemita y narrativas a favor de Hamás a través de instituciones como Al Jazeera y la UNRWA. Los autores advierten que los planes internacionales para entregar el control de Gaza a una autoridad palestina reformada, una llamada Autoridad Palestina Reformada,
Ignoran el hecho de que elementos dentro de Fatah y las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, ellos mismos participaron en el ataque del 7 de octubre y operan en coordinación con Hamas. Qatar no apoya a la autoridad palestina porque sea moderada, afirma el artículo, sino porque puede servir como una fachada legítima para el movimiento de los hermanos musulmanes. Además, argumentan que sin desmantelar los mecanismos de incitación, dependencia económica e influencia catarí, Hamas podría regresar fácilmente bajo otro nombre y con una nueva fachada política. En cuanto al lado israelí, el Dr. Kobi Michael, a quien ya he entrevistado aquí antes y he compartido artículos suyos, tenía una perspectiva interesante sobre la visión del primer ministro Benjamín Netanyahu para el futuro. En un artículo que publicó con el Centro Israelí de Gran Estrategia, el Dr. Michael presenta las fortalezas y los desafíos de que el primer ministro Benjamín Netanyahu impulse una concepción estratégica adaptada a la gran transformación que está ocurriendo. El mundo ya no está moldeado por dos superpotencias. El poder se está dispersando y Netanyahu está tratando de construir una estrategia israelí que se adapte a esta nueva realidad. El Dr. Michael comienza con una cita de la declaración de Netanyahu en la reunión del gabinete el 22 de febrero de 2026, en la que dijo lo siguiente: "En la visión que tengo ante mí, crearemos todo un sistema, esencialmente un hexágono de alianzas alrededor o dentro del Medio Oriente. Esto incluye a la India, estados árabes, estados africanos, estados mediterráneos como Grecia y Chipre, y estados en Asia que no especificaré en este momento". Esta visión del hexágono, según el Dr. Michael, es el intento de Israel de convertir la multipolaridad global en un activo estratégico. En lugar de que Israel sea un estado pequeño que reacciona a los acontecimientos, la idea es posicionar a Israel como un centro, el sexto eje que conecta 5 grandes esferas regionales. Más que solo diplomacia, es un intento de construir una arquitectura regional en red, coordinando la seguridad con enlaces de infraestructura, corredores económicos y asociaciones tecnológicas, todo unido con Israel en el centro. Según Michael, esta visión surge directamente del impacto del 7 de octubre y la guerra en múltiples frentes que le siguió. Netanyahu ve la guerra tanto como un trauma como una oportunidad. El eje regional de Irán se ha debilitado, los estados árabes están expuestos y dependen de la seguridad externa. E Israel ha demostrado tanto un dominio militar como tecnológico. En ese vacío, él cree que Israel puede ayudar a formar un nuevo orden regional. Pero la visión enfrenta enormes desafíos. Primero, sigue siendo en su mayoría retórica. No hay instituciones vinculantes, ni mecanismos de financiamiento, ni marcos operativos. Sin infraestructura real y compromisos reales, sigue siendo solo una visión. En segundo lugar, la cuestión palestina es la bomba de tiempo de todo el proyecto. Ningún estado árabe se unirá completamente a una arquitectura regional que atraviese territorio en disputa sin un horizonte político. En tercer lugar, los lazos personales de Estados Unidos con Trump no borran la tensión estructural. Washington quiere ceses al fuego y estabilidad. Israel quiere disuasión activa y libertad de acción. El apoyo estadounidense es esencial, pero los intereses estadounidenses no siempre coinciden con los de Israel. Cuarto, está la India. Es una potencia en ascenso, pero también mantiene lazos profundos con Irán y Rusia. No se unirá simplemente a un frente anti-iraní. Su participación siempre estará limitada por su propia autonomía estratégica. Quinto, la arquitectura carece de un centro de gravedad claro. A diferencia de la OTAN, no hay un hegemón que ancle el sistema. Es una red flexible que funciona en tiempos tranquilos, pero que históricamente colapsa durante las crisis. Aún así, Mijaíl argumenta que la innovación aquí es real, utilizando la conectividad, la infraestructura y la tecnología, no solo las alianzas militares, como el pegamento que mantiene la estabilidad regional. Proyectos como el IMEC, el corredor India-Medio Oriente-Europa y la infraestructura energética y digital conjunta con Grecia y Chipre le dan a la visión una base material. La conclusión es esta: la visión del hexágono de Netanyahu es ambiciosa, creativa y estratégicamente coherente, pero aún es abstracta, frágil y está llena de contradicciones no resueltas. Conozco muy bien a Kobi. Ambos asistimos a la misma preparatoria en nuestra ciudad natal de Ashkelon y éramos amigos en ese entonces. Años después, tuve el privilegio de trabajar de cerca con él, ya que ambos éramos miembros de alto rango en la oficina del primer ministro en Israel. Es una de las personas más inteligentes que he conocido. Y más que nada, creo que este artículo suyo describe mejor la singularidad de Netanyahu en el panorama político israelí, e incluso podría decir en el panorama político occidental. Netanyahu es un hombre con una visión clara para nuestro país.
Y por esto deberías entender por qué tantos israelíes, incluyéndome a mí, apoyamos a Netanyahu. Y poco a poco nos estamos acercando a un año electoral. Muchos políticos buscan tomar el control. Además de su manejo impecable de la guerra desde el 7 de octubre, Netanyahu tenía una visión para el futuro de Israel que muchos políticos en Israel no tienen y que, en mi opinión, es vital que Israel siga esa visión en los próximos años. Finalmente, al acercarnos a la festividad de Shavuot, Jag Matan Torah, la celebración de la entrega de la Torá y los 10 mandamientos, algunos puntos relevantes para nuestros tiempos. Shavuot es la única festividad en el calendario judío que no tiene una fecha escrita en la Torá. Solo se nos ordena contar 49 días desde el segundo día de Pesach, celebrando Shavuot en el día 50. Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, todos tienen fechas específicas. Pero para el momento en que recibimos la Torá, nuestro momento definitorio, no hay un número en el calendario. Porque como nos dicen los eruditos judíos, Matan Torá no fue un momento en el tiempo, fue una condición del corazón. La Torá fue entregada cuando estábamos listos para recibirla, cuando nos pusimos de pie juntos, Keish Ehad Blev Ehad, con un solo corazón, un solo propósito, un solo destino. No perfectos, no completamente sanados, pero lo suficientemente unidos como para escuchar algo más grande que nosotros mismos. El mensaje entonces, como lo es hoy, es que estamos viviendo un momento en el que el mundo está cambiando bajo nuestros pies. Los viejos poderes están desvaneciéndose, nuevos poderes están surgiendo, las alianzas se están reconfigurando, las amenazas están mutando. Y dentro de todo ese ruido, a Israel y al pueblo judío se les está haciendo la misma pregunta que nos hicieron en el monte Sinaí. ¿Estamos listos para recibir lo que viene? ¿Estamos unidos o estamos separados? Porque la Torá no fue entregada a individuos, no se ofreció a las tribus por separado. Fue entregada a un pueblo que eligió estar hombro con hombro incluso cuando no estaban de acuerdo en todo. También hay una razón por la que leemos el libro de Ruth en esta festividad. Al igual que muchos cristianos que apoyan a Israel, Ruth no nació en esta historia, ella la eligió. En un momento de profundo dolor, aislamiento e incertidumbre, Ruth miró a Noemí y eligió la comunidad sobre la comodidad. Su declaración, a donde tú vayas, yo iré, es el ejemplo supremo de lo que el evento en el monte Sinaí pide a todos los seres humanos. Es un recordatorio de que el destino judío no es solo una herencia. Es una decisión consciente de atar tu destino al destino de un pueblo, tu pueblo. ¿Y eliges la palabra de Dios y sus mandamientos? Y ese es el reto de nuestra generación. No necesitamos ser idénticos. No necesitamos borrar nuestras diferencias, pero sí necesitamos recordar que nuestra historia solo avanza cuando avanzamos juntos. Shavuot trata de preguntarnos si podemos recrear ese momento ahora, en un país que sigue luchando, sigue de luto, sigue reconstruyéndose, sigue discutiendo, pero que sigue aquí, todavía eligiendo la vida, todavía eligiéndonos unos a otros, todavía eligiendo llevar una misión que comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Así que al entrar en la festividad de Shavuot, que la bendición sea esta. Que seamos dignos de recibir la Torá nuevamente, no porque nos la entreguen, sino porque estamos presentes los unos para los otros. Porque abrimos nuestros corazones, porque recordamos que nuestra fuerza nunca ha venido solo del poder, sino del propósito. Y que este Shavuot nos traiga claridad, unidad y el valor silencioso para seguir caminando incluso a través del desierto hacia el futuro que estamos destinados a construir. Yo Shavuot Sameai. Soy Daniel Siman. Acompáñenme de nuevo la próxima semana en Straight Up desde los estudios de JNS TV aquí en Jerusalén, Israel. Gracias.